Durante mi tiempo en el ejército como soldado de infantería, hubo una ocasión en la que nos establecimos en un campo aéreo a unos 1500 metros de donde estarían nuestros nuevos hogares. Había una pequeña comunidad abandonada y un antiguo fuerte británico de la época colonial. La comunidad abandonada aún tenía platos en el fregadero y ropa tendida, pero todo estaba súper viejo y deteriorado, como si hubiera sido abandonado un año antes de nuestra llegada. Ni siquiera había sido saqueado, lo cual era muy inusual en la zona en la que estábamos. Un pelotón de policías militares se mudó a la casa más grande de la comunidad abandonada, a la que llamaremos Pueblo Fantasma. Se mudaron de esta gran casa una semana después debido a que niños fantasmas se asomaban por las ventanas y corrían por la casa por la noche. No podían dormir, estaban aterrorizados y finalmente obtuvieron permiso para mudarse. Se veían exhaustos. Cuando llegó un nuevo comandante de batallón, escuchó los rumores y se enojó porque habían desperdiciado recursos y tiempo militar mudándose debido a unos supuestos fantasmas. Dijo que no había actividad paranormal, solo actividad enemiga. Decidió que su componente de infantería comenzaría patrullas nocturnas y emboscadas todas las noches en el pueblo fantasma, además de nuestras ya programadas y ocupadas incursiones. ¡Qué suerte la nuestra! Un escuadrón entraba cada noche, comenzando entre las 10 de la noche y la medianoche, y regresaba justo antes del amanecer. El pueblo fantasma siempre parecía el doble de oscuro que las áreas circundantes. Podíamos escuchar lo que sonaba como niños jugando en un patio de recreo, pero muy débilmente. Luego nos arrojaban pequeñas piedras y las risas se hacían más fuertes. Para ese entonces, todos éramos soldados bastante experimentados. Habíamos estado en múltiples tiroteos con víctimas y muertes en ambos bandos, pero teníamos miedo. Mantuvimos nuestras gafas de visión nocturna puestas y trajimos nuestras miras térmicas, pero no vimos nada. En la tercera o cuarta patrulla de mi escuadrón, caminábamos por las calles en formación dispersa, muy lentamente, escuchando las risas débiles y recibiendo los guijarros que nos arrojaban. Uno de nuestros soldados, Oliver, se detuvo en seco y dijo, «¿Qué diablos, amigo?» Luego comenzó a gritar y corrió. He visto a Oliver disparar y matar a un enemigo a corta distancia, y duerme como un bebé por la noche. No es ningún cobarde, pero perdió la cabeza, huyó del escuadrón en una zona de combate y se dirigía de regreso al campo aéreo a toda velocidad. Disminuyó la velocidad, nuestro sargento lo alcanzó, lo tacleó y comenzó a sacudirlo y a bofetearlo, gritándole que se recuperara. Esto es lo que Oliver dijo cuando finalmente pudo hablar. Dijo que vio una figura de sombra negra con forma de hombre, con brazos y piernas largos, que caminaba a unos 3 metros de nosotros, junto a nosotros. Cuando Oliver giró la cabeza y lo vio con sus gafas de visión nocturna, la cosa se detuvo y miró hacia atrás. Fue entonces cuando se volvió loco. La cosa saltó y aterrizó en cuclillas, posada en la pared con su cuerpo frente a nosotros. Cuando Oliver comenzó a gritar, sus ojos destellaron una luz brillante. Dijo que era roja, no sé cómo pudo haber sucedido eso a través de las gafas de visión nocturna. Luego saltó hacia atrás desde la pared y corrió hacia la noche. No informamos nada de esto, y nuestro sargento, Dios lo bendiga, no nos llevó de regreso al pueblo fantasma para patrullar. Simplemente nos quedábamos en las afueras y seguíamos escuchando las risas por la noche hasta el día en que nos fuimos. Llevo 6 años sirviendo en el ejército de los Estados Unidos y he presenciado cosas bastante extrañas. Personalmente, me encanta leer historias paranormales de otros militares y policías, así que pensé que la gente disfrutaría de las mías. A continuación, te comparto todas las experiencias que he tenido. 2014, terreno federal al este de Fort Bragg, Carolina del Norte. Estaba conduciendo de regreso con un amigo desde un concesionario de autos usados.
Era una pequeña carretera de 2 carriles en lo profundo de los densos y oscuros bosques protegidos por el Departamento de Defensa, un viaje de aproximadamente 2 horas. Notamos que nuestros teléfonos y la radio no funcionaban durante el viaje de regreso, aunque sí funcionaron en el camino al concesionario. Supusimos que a veces la señal es débil debido al clima, aunque estaba ligeramente nublado. Poco después de darnos cuenta de esto, una cosa roja parpadeante voló sobre la carretera a solo 5 metros por encima y delante de mi auto. No hacía ruido, no tenía una forma que reconociéramos, y eran luces rojas parpadeantes por todas partes en lugares aleatorios y de diferentes tamaños. Se movía a unos 96 kilómetros por hora. Había suficiente brillo del cielo, del sol poniente, como para que pudiéramos distinguir su silueta, que no tenía una forma consistente, era más bien una forma orgánica y amorfa, como si fuera una masa de comida que alguien hubiera arrojado por el aire. No nos asustamos, solo lo mencionamos un poco y dijimos algo como, eso fue raro. También en 2014, en Fort Bragg, estaba en el almacén trasero del edificio donde trabajaba, haciendo inventario. Era temprano en la mañana y solo estábamos yo y el suboficial superior en el otro lado del edificio. Tenía la puerta cerrada detrás de mí en este pequeño almacén sin ventanas ni ventilación. Estaba de pie de espaldas a la puerta, que era la única puerta, y tenía un portapapeles en mis manos que estaba mirando. Entonces noté movimiento por el rabillo del ojo. Cuando levanté la vista, vi una sola hoja de papel deslizarse cuidadosamente de una parte del escritorio a otra sin ninguna fuerza explicable que actuara sobre ella. Incluso pasó de estar al ras de la superficie lisa de la mesa de roble a subir una pila de papeles para estar encima, todo sin que las esquinas o los bordes se doblaran mientras hacía este recorrido de medio metro. Me quedé mirando el escritorio durante lo que parecieron 2 vidas y luego salí corriendo de esa habitación. 2017, Fort Bragg. Mi compañero de cuarto y yo estábamos en nuestra habitación del cuartel. Era una tranquila mañana de sábado y ambos estábamos despiertos, acostados en nuestras camas con nuestros teléfonos. De repente, escuchamos el pitido de la cerradura de tarjeta de nuestra puerta y el pequeño motor del interior abrir la cerradura. Nuestras cabezas se giraron hacia la puerta cuando vimos que la manija giraba sola y la puerta se abría por completo, revelando que no había nadie allí. Intentamos explicarlo, pero no había ninguna explicación posible. Incluso si algún tipo de señal de radio o un cortocircuito eléctrico hubiera hecho que nuestra cerradura de tarjeta funcionara mal y se desbloqueara sola, no tiene la capacidad de girar el pomo de la puerta para sacar el pestillo del marco de la puerta o incluso empujar la puerta para abrirla. También es una puerta muy resistente y se atasca un poco en su marco, por lo que un soldado adulto, como mi compañero de cuarto y yo, tiene que embestir la puerta con el hombro mientras gira el pomo para entrar. Así que no hay forma posible de que la puerta se haya abierto de golpe debido al viento o la presión del aire. Tenemos una ventana a ambos lados de la puerta, con las persianas cerradas y luz del día afuera, y no vimos a nadie acercarse o salir de la puerta por ninguno de los lados. Estamos en el 4º piso y nuestro pasillo es un balcón expuesto. Finalmente, las únicas personas que tienen una tarjeta que puede abrir la puerta además de mi compañero de cuarto o yo son el sargento mayor del cuartel, pero él vive fuera de la base a kilómetros de distancia, no está en la base los fines de semana, y la tarjeta está dentro de una caja cerrada con llave y debe ser firmada en la brigada. 2019, Siria. Estaba tratando de dormir un poco en mi tienda, pero había un extraño aullido y gruñidos que sonaban como si vinieran del cielo cerca de nosotros. Salí a la oscuridad total con solo el cielo estrellado sobre mí, con un uniforme puesto a las 3 de la madrugada, solo para encontrar a un par de otros soldados fumando y también mirando a su alrededor. Sonaba como a llantos, a una conversación enojada, al jadeo de un animal y a gruñidos. Los ruidos simplemente daban vueltas sobre nosotros durante 30 minutos. A veces sonaba como si estuviera justo encima de mi cabeza. Apunté mi linterna al aire,
barrí el cielo con gafas de visión nocturna. Nunca descubrí qué era. No había sucedido antes de eso, y no ha sucedido desde entonces. Al día siguiente, todos estaban hablando de ello. Los tipos de las fuerzas especiales que han estado aquí durante años dicen que son los Jinn, un tipo de ser en la tradición musulmana. Es la única explicación que no puedo refutar. 2019, Siria. Salí a buscar a mi amigo, vi una sombra parada a unos metros de distancia en un lugar donde normalmente me esperaría. Esta silueta incluso se movió y puso sus manos en sus caderas como si estuviera esperando impacientemente mientras yo corría hacia ella. Cuando me acerqué, caminó alrededor de una esquina, llegué a la esquina un segundo después y no había nadie allí. También tengo algunas historias paranormales de mi infancia, viajes por carretera y cuando viví en Quebec. Hazme saber si quieres escucharlas, si te gustaron las de mi época en el ejército. En marzo de 1996, a la tierna edad de 16 años, me uní al ejército británico. Como todos los reclutas, comencé con 10 semanas de entrenamiento básico en el campamento de Pirbricht. Como aspirante a chef militar, pensé que esta sería la parte más difícil de mi formación. Estaba equivocado. En aquel entonces, estaba en plena forma y lleno de optimismo. A pesar de las duras condiciones, el alojamiento horrible, la comida pésima y el ritmo agotador desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la noche, logré superar el entrenamiento y aprobar. Todavía recuerdo el desfile de graduación y el orgullo en el rostro de mi madre al verme marchar con mi uniforme. Después del infierno del campamento de entrenamiento, pasamos a la fase 2, la formación especializada. Para mí, como chef, eso significaba ir al cuartel de Saint-Omer en Aldershot. Sin embargo, hasta que comenzara esta fase, todos los reclutas, independientemente de su especialidad, debíamos pasar un tiempo en el cuartel de Deepkut, un encantador campamento a 1 milla de Pirbricht. Inicialmente, estaba emocionado de dejar el entrenamiento básico. Después de todo, la comida era mejor, podíamos tener edredones en nuestras camas y el régimen era mucho menos estricto. Al llegar, nos colocaron en un edificio para recién llegados, compartiendo habitación con otros 10 reclutas, hasta que nos asignaran a un pelotón. Me acomodé para mi primera noche, conociendo a algunos de mis compañeros de habitación del pelotón de entrenamiento. Esa primera noche, tuve un vistazo a la realidad de Deepkut. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada necesitando usar el baño. Al llegar a la puerta, antes de que pudiera abrirla, 2 tipos con máscaras de gas y fundas de almohada irrumpieron. Corrieron directamente a la cama del fondo y comenzaron a golpear a los muchachos que dormían allí con lo que parecían ser cascos dentro de las fundas. Atónito, pensé en buscar ayuda, pero fue entonces cuando noté que el cabo a cargo de nosotros esa noche estaba sosteniendo la puerta abierta para los agresores. Estaba borracho y se reía histéricamente de lo que estaba sucediendo. El asalto duró unos 30 segundos antes de que salieran corriendo, seguidos por el cabo en la puerta. Podía oírlos riéndose a carcajadas mientras bajaban las escaleras. Ayudé al muchacho golpeado a ir al baño y lo vi limpiarse. Ninguno de nosotros dijo nada. Después de todo, él parecía tener mi edad, 16 años, ¿qué podíamos hacer? En los siguientes días, me di cuenta de que Deepkut era básicamente un lugar donde enviaban a sargentos, cabos y oficiales que habían fracasado en sus carreras o como castigo. ¿Qué mejor grupo para cuidar que 200 a 300 jóvenes soldados impresionables entre 16 y 20 años? Se emborrachaban y se divertían a nuestra costa. Tenía la esperanza de que estaría bien, ya que normalmente pasábamos 1 o 2 semanas allí. Al tercer día, me llamaron a la oficina del sargento. Me explicó que,
Debido a la escasez de chefs militares, nadie quería ser un héroe chef del ejército, tendría que esperar en Deepkut hasta que hubiera suficientes chefs que pasaran el entrenamiento básico. Al preguntar cuánto tiempo sería, la respuesta fue, 3 meses. 3 meses en este infierno. Pensé que no podía empeorar, pero estaba muy equivocado. En este punto, me presentaron a mi pelotón y a mi nuevo sargento, el sargento G. Al principio, parecía muy amable y hablaba con un suave acento de Sunderland. Comenzó estableciendo las reglas básicas y la limpieza, y fue entonces cuando nos advirtió sobre su gemelo malvado. Todos nos reímos, pero no estaba bromeando. Dijo que si nos encontrábamos con su gemelo, no nos iría bien, y nos dejó con eso. Después de hablar con algunos de los muchachos que habían estado allí una semana, reiteraron las advertencias: no te metas en el radar del sargento G, solo mantén la cabeza baja. Fue entonces cuando comencé a escuchar rumores sobre el suicidio de un soldado y la participación del sargento G. Aparentemente, había hecho de este soldado el objetivo de su gemelo malvado y le había hecho la vida miserable, atormentándolo siempre que podía. Unos días después, presencié al gemelo malvado en acción. Yo y algunos muchachos estábamos en nuestra habitación cuando una paloma voló por la ventana abierta. Después de varios intentos hilarantes de ahuyentar al pájaro, fallamos y la paloma siguió volando y aterrizando en los casilleros. Fue entonces cuando el sargento G entró en la habitación y preguntó qué estaba pasando. Después de explicarle lo de la paloma, dijo: te mostraré cómo atraparlo. Luego procedió a saltar de cama en el aire en un intento de atrapar al pájaro. Al principio, esto fue hilarante y todos nos reíamos, incluso el sargento G. Eso fue hasta que continuó durante al menos media hora. No se detuvo, fue implacable. La pobre paloma probablemente estaba muerta de miedo en ese punto y fue atrapada por el sargento G. Lo que sucedió a continuación, podría parecer una completa mentira, pero puedo jurar al 100% que siempre recordaré este momento. El sargento G metió la cabeza de la paloma en su boca y la mordió, arrancándola de cuajo. Luego escupió la cabeza sobre una de las camas y arrojó el cuerpo por la ventana. Atónitos, nos quedamos allí mientras el demente sargento G seguía diciendo: el malvado Ed ha cenado, riéndose. Si bien este fue probablemente el evento más psicótico que presencié, la crueldad del sargento G era legendaria. Un día, en pleno verano, nos hizo empujar una enorme plataforma rodante por un campo con las manos desnudas. Esta cosa estaba increíblemente caliente, tanto que las palmas y los dedos de todos se convirtieron en una enorme ampolla en cada mano. Después de inspeccionar el daño hecho a nuestras manos destrozadas, nos gritó por no tener manos de hombre, incluso a las mujeres. No satisfecho con esto, nos ordenó agarrar una enorme cuerda de la parte trasera de un Land Rover y nos hizo jugar al tira y afloja con ella hasta que todas las ampollas se desgarraron de nuestras manos. El dolor de la carne viva de nuestras manos era increíble, especialmente cuando nos ordenó hacer flexiones en el concreto caliente después. También, en ese momento, las inyecciones de refuerzo que nos dieron se infectaron en algunos de nosotros. El gemelo malvado del sargento G se propuso encontrar a quienes tenían una inyección infectada y los golpeaba en el sitio tan fuerte como podía. Hasta el día de hoy, todavía llevo la cicatriz después de que él explotara mi inyección infectada, por supuesto, me obligara a hacer flexiones mientras el pus y la sangre corrían por mi brazo. Hacía cosas como esconderse debajo de las camas, como un hombre del saco de la vida real, esperando a ver si alguien se atrevía a hablar de él, o se escondía en casilleros abiertos o vacíos y hacía lo mismo. El hombre era un lunático, sin duda. Mientras estaba en Deepkut, el tiempo pasaba lentamente. Era aburrido, todo lo que teníamos que hacer era lo que el encantador personal de entrenamiento pudiera soñar para nosotros. Un día, el teniente a cargo anunció que íbamos a hacer un ejercicio de 2 noches y 3 días en los bosques alrededor de Sandhurst.
En la mañana del ejercicio, el sargento G reunió a todos en formación, nos organizó y anunció que, durante el ejercicio, algunos de sus compañeros del SAS podrían hacer acto de presencia e interrogar a la gente. No pensé mucho en eso, ya que siempre nos estaba dando amenazas veladas. El ejercicio no empezó tan mal. El clima durante el primer día fue magnífico, muy soleado, y por alguna razón no aprovecharon la oportunidad para hacernos correr con el equipo puesto bajo el sol. Esa noche, nos instalamos en nuestro basche, un agujero excavado en el suelo donde dormíamos, y nos turnamos para hacer guardia. El deber de guardia consistía en tumbarse en un agujero camuflado especialmente cavado para ello. Luego, uno de nosotros iba al siguiente basche y les decía que era su turno, y así sucesivamente. Al final de mi turno, fui al siguiente basche y susurré, «Es su turno de guardia». Una voz baja con lo que sonaba como un acento escocés respondió agresivamente desde el refugio, diciéndome que me fuera. No reconocí la voz y pensé que tal vez lo del SAS era cierto. Tal vez podría ser un héroe y capturar a los compañeros del sargento G. Imaginando la cara del sargento G por la mañana cuando le informara que había repelido el ataque del SAS sin ayuda, cargué mi rifle con una bala de fogueo y exigí que quienquiera que fuera se mostrara. En silencio, retiré la lona que cubría el basche para encontrarme con lo que pude ver en la oscuridad como el cuerpo desnudo del sargento G. El sargento G, enfurecido y desnudo, salió de la basche donde estaba teniendo relaciones con una de las reclutas. Me ordenó que no dijera nada y que volviera a mi puesto de guardia. La oscuridad me impedía ver qué tan enfadado estaba, pero la furia en su voz era inconfundible. Ahora estaba en su radar. Él era un hombre casado y yo había sido testigo de su aventura con una mujer durante el ejercicio. Sabía que tendría que hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, las cosas parecían estar bien. El sargento G ni siquiera me reconoció, lo cual me venía de maravilla. El ejercicio continuó hasta la noche. El clima esa noche no se parecía en nada a la anterior. Era torrencial y me asignaron la tercera guardia, alrededor de la 1, si mal no recuerdo. Curiosamente, me dijeron que tenía que hacer guardia con la chica con la que el sargento G había estado la noche anterior. Era extraño, ya que significaba que mi compañero no tendría que hacer guardia. No estoy seguro de por qué, pero no sospeché de este cambio repentino. Continuamos con la guardia, charlando en voz baja, aburridos hasta la muerte mientras la lluvia golpeaba el material impermeable sobre nosotros. De repente, un peso tremendo se estrelló a través de nuestro toldo, justo sobre mi espalda. Alguien desde atrás agarró la parte delantera de mi casco y pude sentir lo que parecía ser un cuchillo contra mi garganta, tirando de mi casco hacia atrás. Sentí como si alguien me golpeara la parte posterior del casco con algo y me exigió que soltara mi rifle, con el mismo acento escocés que había escuchado la noche anterior. Me puso de pie y me condujo a través del oscuro bosque. Miré hacia abajo y pude ver a la chica con la que estaba de guardia. Pude ver lo aterrorizada que estaba cuando nuestros ojos se encontraron por un momento. Luego, ella continuó tendida en el suelo con las manos detrás del casco. Recuerdo haber tropezado por el bosque durante unos 10 minutos en la oscuridad total. Entonces, una voz me ordenó que me tumbara boca abajo en el suelo. Caí en lo que era un enorme charco de barro. Intenté mantener la cabeza erguida y la cara alejada de los centímetros de profundidad del agua fangosa y sucia. La voz me exigió mi nombre, rango y número, que le di. Él respondió que no me creía y que me hundiría la cabeza en el charco con lo que asumí que era su pie. Atreviéndome a mirar un poco hacia arriba, pude ver 2 pares de botas, así que supe que era el sargento y probablemente uno de los cabos, ya que el otro no habló en absoluto. Empezaron a preguntarme cuántas personas había en nuestro pelotón y quién estaba al mando, a lo que obviamente les di todo lo que querían saber.
Tenía 16 años y estaba aterrorizado de estar solo en el bosque con quién sabe quién y el sargento G. No quería hacerlo enojar. Esto, por supuesto, tuvo el efecto contrario. Me dio lo que sentí como una patada en los testículos tan fuerte como pudo. El dolor era insoportable. Sentí ganas de vomitar. Todo mi instinto era acurrucarme en posición fetal, pero no me lo permitieron. Esto continuó durante otros 20 o 25 minutos. Me preguntaron cosas como qué tan buenos eran el sargento G, los otros cabos del pelotón o quién era la mayor fulana del pelotón. No importaba la respuesta que diera, era recibida con violencia, patadas en las costillas, pisotones en los dedos, y en un momento dado, sentí un palo delgado azotando la parte posterior de mis muslos. Afortunadamente, se aburrieron y se dieron cuenta de que no podían seguir haciéndolo sin causarme daños graves. Me ordenaron que me pusiera de pie y me llevaron de vuelta a la zona donde estaba acampado nuestro pelotón. Me dijeron que siguiera adelante solo cuando estuviera bastante cerca. Después de recuperar mi rifle de la chica que todavía estaba de guardia, me preguntó qué había pasado. Siempre recordaré esto, ya que no quería parecer un cobarde. Le dije que no había pasado nada y que solo me habían hecho preguntas. Sin embargo, por dentro estaba llorando. Todo lo que quería era ir a casa con mi madre, por patético que suene, pero me sentía violado. A la mañana siguiente era el final del ejercicio. El sargento G reunió a todos después de un informe, principalmente sobre lo mal que lo habíamos hecho, y luego anunció que sus compañeros del SAS habían informado que habían interrogado a algunas personas, mientras me miraba fijamente todo el tiempo. Durante toda la marcha de regreso, no podía dejar de pensar en cómo me iba a atrapar ahora. Todos sabían cómo era, y sin duda, ahora sería su objetivo. La miseria era insoportable. Quería que la marcha durara más porque al menos todos estaban presentes y no podía ensañarse conmigo. Volvimos al campamento y todos se pusieron a limpiar su equipo cuando me dijeron que el oficial quería verme. Mi corazón dio un vuelco, pensando que tal vez la chica había informado de lo sucedido y que esto sería mi salvación. Y en cierto modo lo fue. El oficial me informó que había suficientes personas para formar una tropa de entrenamiento en St. Omer, después de graduarse de Purbricht, así que me iría a finales de semana. Afortunadamente, logré evitar al sargento G durante toda la semana. Me ofrecí como voluntario para preparar el campo para nuestro día de entrenamiento y estuve bajo la supervisión de un sargento diferente. Así que esa es mi épica historia de los barracones de Deepwood. Como mencioné al principio, intenté informar al tribunal de lo ocurrido y no quisieron saber nada. Este hombre me afectó de tal manera que todavía tengo pesadillas recurrentes de que me he reincorporado al ejército y él va a vengarse. Y en cuanto al sargento G, no se preocupen por él, chicos y chicas. Recibió su merecido por todos los años de tormento que infligió a jóvenes soldados vulnerables. El ejército reconoció esto y lo ascendió. Ahora es el oficial a cargo del bienestar de los reclutas en el ejército británico. Ojalá esto fuera mentira, pero no lo es. Mi tiempo en el ejército me puso en contacto con personas de todos los ámbitos de la vida, y hay un incidente que todavía me da escalofríos. Estaba estacionado en Europa, una asignación de servicio muy pequeña y muy solicitada. La mayor parte de nuestro pequeño dormitorio estaba lleno de trabajadores por turnos, y como tal, hacíamos cosas raras como hacer barbacoas a las 3 de la mañana o simplemente caminar a las habitaciones de nuestros compañeros a horas extrañas para ver si estaban despiertos, eso era normal. Bueno, tenía un amigo en particular allí, era un gran tipo, normalmente muy tranquilo y reservado, pero también podía ser el alma de la fiesta. A todo el mundo le caía bien este tipo. Bueno, un día, de repente se fue,
siendo un grupo pequeño y unido, la noticia corrió rápido. ¿Habéis oído? El padre de X murió, lo mataron en un accidente de coche y él se fue corriendo a casa para estar con su familia. Oh, mierda, este tipo no, era un buen tipo y todos nos sentimos mal por él. Este tipo podía festejar con los mejores, pero si prestabas atención, notabas lo respetuoso que era en el día a día y era el único tipo en los dormitorios que notaba que iba a la iglesia con regularidad. No era un fanático de Jesús en absoluto, pero yo respetaba cómo practicaba su fe en silencio y aún así podía ser guay con los chicos. Bueno, no hace falta decir que cuando vuelve, tiene un tono bastante sombrío. Nadie sugiere ninguna fiesta ni nada parecido durante un tiempo, y él parece ir y venir entre el trabajo y el dormitorio durante un par de semanas. Una noche, o debería decir, una madrugada, resulta que estoy disfrutando de un día libre pero manteniendo mi horario de sueño y oigo un suave golpe en mi puerta. Era este tipo. Lo invito a entrar y fue la primera oportunidad que tuve de tener una conversación de corazón a corazón con él desde que regresó, y después de unos pocos minutos de bromas, me dice, hay algo que necesito decirte y quiero tu opinión. Yo le digo, claro, ¿qué pasa? Y entonces me suelta una bomba. Acabo de ver a mi padre. Esto es lo que dijo que pasó. Describe que estaba tumbado en su cama, completamente despierto, leyendo un libro. Explicó que estaba de cara a la pared, de espaldas a la puerta, y que estaba apoyado de tal manera que su brazo derecho sostenía el libro y su brazo izquierdo estaba debajo de su brazo derecho, como apoyo, y en última instancia, estaba metida debajo de su almohada. Espero que os podáis imaginar eso. Así que mientras estaba allí tumbado, con solo la luz de una lámpara de escritorio sobre su cama iluminando su libro, desde detrás de él siente una mano deslizarse bajo su almohada para agarrar suavemente su mano izquierda. En shock, mira rápidamente para ver a su padre de pie allí. Cuando le pregunté qué le pasó por la cabeza, dijo que estaba sorprendido, pero que no sentía que fuera un acontecimiento de otro mundo y que simplemente se miraron el uno al otro durante un rato. En este punto, él había soltado instintivamente la mano y su padre estaba de pie junto a su cama. Entonces dijo que su padre le habló, y dijo, lo siento. Y me dijo que le preguntó a su padre, ¿por qué papá, por qué lo sientes? Y su padre respondió, porque no te traje flores, se suponía que debía traerte flores. Y él siguió con, ¿por qué? ¿Por qué se suponía que debías traerme flores? Su padre respondió, porque vas a morir. Esta es la parte que le estaba jodiendo y durante el resto del tiempo que lo conocí, nunca volvió a ser el mismo tipo despreocupado y feliz. Ya han pasado unos 25 años. Creo que necesito intentar buscarlo. Como ex policía militar en la infantería de Marina, creo que cuento como alguien que ha visto cosas perturbadoras. Hay tres que me vienen a la mente de inmediato. La primera fue el día de San Patricio de 2011, un día que se suponía que debía tener libre. Mi esposa y yo nos estábamos preparando para reunirnos con unos amigos cuando recibí una llamada diciendo que me estaban llamando y que tenía que ir a trabajar para vigilar la línea de vuelo. Aparentemente, nadie más estaba contestando sus teléfonos porque fui el primero en llegar a pesar de que vivía fuera de la base. Resulta que justo antes de un vuelo de entrenamiento en un CH-53, un infante de marina tuvo que meterse debajo para sacar el pasador del tren de aterrizaje que le permite retraerse, que es probablemente la parte más peligrosa de todo el proceso. La investigación terminó mostrando que había una falta de mantenimiento programado, por lo que cuando sacó el pasador, este se derrumbó inmediatamente encima de él. Cuando llegué allí, estaban colocando una grúa para levantar el helicóptero, y como estaba parado justo al lado hablando con el comandante del escuadrón, tuve una vista cercana y personal de lo que quedaba de su cuerpo. Ahora, intuitivamente,
sé que murió instantáneamente y no pudo haber estado vivo durante la media hora que tardaron en sacarlo del helicóptero, pero la vista de su cuerpo medio aplastado contrayéndose todavía me da pesadillas 7 años después. Terminé bebiendo mucho esa noche, y muchas de las noches desde entonces. Ya he contado esta historia algunas veces antes. La segunda fue durante un control de salud y seguridad a un infante de marina que estaba en proceso de separarse del servicio al final de su contrato. Estaba programado para asistir a un curso de separación de una semana que se supone que te enseña cómo hacer una transición sin problemas a la vida civil y ayuda a configurar los beneficios. Como muchas cosas en el ejército, ese curso de separación a menudo era menos importante que hacer tu trabajo diario y apoyar la misión, por lo que las personas que no se presentaban según lo programado no eran motivo de alarma. Yo era el supervisor de patrulla que trabajaba un viernes por la tarde en algún momento de agosto cuando recibimos una llamada del escuadrón del infante de marina pidiéndonos que fuéramos a revisar su habitación porque aparentemente nunca se había presentado a la clase y no había estado en el trabajo en toda la semana. Habían asumido que estaba donde se suponía que debía estar, y la clase de separaciones asumió que tenía que saltarse la clase y estaba en el trabajo. Recuerda que esto es a mediados de agosto, en el sur de California, en los infames barracones de la infantería de marina donde el aire acondicionado es algo para mirar, no algo que realmente funcione. La forma en que se distribuyen estos barracones es que hay 2 habitaciones individuales con puertas de metal pesado con un área común y un baño compartido, y luego otra puerta de metal pesado para acceder al exterior del edificio. Resulta que su compañero de cuarto que estaba en la segunda habitación estaba de permiso, de lo contrario habríamos recibido una llamada mucho antes. En el momento en que abrimos la primera puerta supimos lo que le había pasado al tipo. En algún momento del domingo por la noche o el lunes por la mañana se había ahorcado en su armario y luego se había horneado toda la semana con un clima de más de 95 grados. Un cuerpo humano genera muchos gases y fluidos cuando se descompone, que pueden salir violentamente del cuerpo si se desplaza o se perturba, como por ejemplo, cortándolo mientras está colgado. Déjame decirte que la muerte es un olor que no se quita de la ropa. La tercera no es perturbadora por lo que vi, sino porque acabábamos de enterarnos de que mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo el día anterior. Estaba trabajando de nuevo como supervisor de patrulla, así que cuando llegó una llamada por un niño que no respondía en las viviendas de la base, me la dieron a mí. Llegué un minuto antes que los paramédicos y el tipo que estaba en casa no parecía tan angustiado, más bien derrotado y molesto. Me lleva hasta el niño de 4 meses que está pálido, apenas respira y no responde por completo. Los médicos llegaron al lugar, echaron un vistazo al niño y casi de inmediato lo subieron a la ambulancia y se dirigieron al hospital. Resulta que lo que había sucedido fue que el pedazo de mierda del padre estaba jugando Call of Duty mientras su esposa estaba en la escuela y estaba molesto y frustrado con su hijo pequeño por llorar, así que lo sacudió tan fuerte que le cortó la médula espinal y le provocó una hemorragia interna en el cerebro. El bebé murió a la mañana siguiente en el hospital. También tenía un hijo de 2 años que estaba jugando arriba y nos preguntó a dónde llevaban a su hermano. El padre fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio voluntario y 2 cargos de abuso infantil por lesiones corporales graves. Déjame contarte algo que me pasó hace como 30 años. Era una noche tranquila de otoño, oscura y sin luna, en una base militar por allá en Southwest, Alemania Occidental, en ese entonces. Yo tenía 13 años y estaba con un amigo, de 15, perdiendo el tiempo antes de que tuviera que entrar a casa. Detrás de los edificios de apartamentos donde vivíamos había una zona verde con un área de juegos. Solo había una farola en la calle así que estaba muy oscuro comparado con nuestra calle y la avenida principal bien iluminada que atravesaba el campamento, la cual quedaba a unos 80 a 100 metros de donde estábamos caminando. No había tráfico, nada.
Nunca estaba muy concurrido y esto era un fin de semana por la noche, así que literalmente, no había tráfico y nadie afuera, por lo que podíamos ver. Lo cual nos venía perfecto a dos adolescentes. Ten paciencia, esto es importante. Entonces, nos dirigíamos entre nuestros respectivos bloques de apartamentos hacia el área oscura del parque. Nos detuvimos en seco. En la carretera principal, moviéndose de derecha a izquierda, había una figura. Vagamente con forma de persona, pero ondeando y moviéndose como tela bajo el agua, se deslizaba por el medio de la carretera. Basándome en lo que ocultaba detrás de sí mientras se movía, diría que medía entre 2.5 y 3 metros. Pero como mínimo era más grande que el tamaño promedio de un hombre. Esta forma, esta cosa, no caminaba, no tenía ese ligero movimiento hacia arriba y hacia abajo típico al caminar. Simplemente se deslizaba, suavemente, a un ritmo que supongo sería de caminar rápido. Y era negra. No negro como alguien vistiendo ropa negra. Era un agujero recortado en la noche. Sin reflejos, sin sombras ni matices. Solo negrura. Se sintió como una eternidad mientras absorbía este detalle. En realidad, no pudo haber sido más de 2 o 3 segundos. Susurré, casi sin respirar, ¿ves eso? Mi amigo, en un susurro, respondió. Sí. Y la maldita cosa cambió de dirección, hacia nosotros. La última imagen que tengo, antes de que saliéramos corriendo despavoridos, fue de esa cosa elevándose al pasar por la acera. Esto es lo que lo hace real para mí. Era algo que tenía masa, que obedecía al menos a algo del mundo físico. Se movió de la carretera iluminada a la misma oscuridad en la que nos encontrábamos. Salimos corriendo a toda velocidad por nuestras vidas. De regreso a nuestra calle y al bloque de mi amigo. El muy tonto luego salió corriendo hacia su propia casa, dejándome solo, preguntándome cómo diablos iba a llegar a mi bloque. Después de un rato, el miedo a las represalias de mi padre por llegar tarde superó el miedo a lo que pudiera haber ahí afuera, en la noche. Así que corrí, con la vista fija hacia adelante, los 10 metros más o menos hasta la puerta de mi propio apartamento. Estaba en demasiados problemas por llegar tarde como para poder decir algo cuando llegué a casa. A veces, cuando camino y la noche es cálida, tranquila y silenciosa, pienso en eso y me pregunto qué haría si lo volviera a ver. ¿Huiría de nuevo? ¿O lo enfrentaría y tal vez resolvería un misterio de hace 30 años? Honestamente, no lo sé. Estaba en el ejército, la noche era oscura como boca de lobo. Mi compañero de batalla y yo teníamos guardia en el punto de control Charlie. Estábamos en un bosque, en un campamento temporal. Era alrededor de la 1 de la madrugada, y mientras miraba a través de nuestro equipo de visión nocturna, pude ver lo que parecían ser 4 personas intentando arrastrarse hacia nuestro campamento. Siguiendo el protocolo, llamé a nuestro comandante de guardia, quien me dijo que no debería haber nadie ahí fuera, pero que siguiera observándolos e informara de nuevo. Estábamos en un simulacro y no había situaciones planificadas para esa noche. Le di la visión nocturna a mi compañero y él vio exactamente lo mismo. 4 figuras, arrastrándose muy lentamente en dirección a nuestras trincheras. Así que el siguiente paso era detenerlos. Informé a mi comandante de guardia sobre la situación y lo que pretendía hacer. Salí de nuestra trinchera y fui al borde del campamento, con mi rifle en mano, y les grité que se pusieran de pie, con las manos sobre la cabeza, y que se identificaran. No hubo respuesta. Mi compañero estaba mirando a través de la visión nocturna todo el tiempo y me confirmó que efectivamente había alguien ahí fuera. Mi comandante de guardia vino corriendo, con su pistola desenfundada, y miró a través de las gafas de visión nocturna que llevaba consigo.
Confirmó lo que yo veía, y en el segundo en que salió corriendo, furioso, para darles una paliza, desaparecieron. No salieron corriendo, simplemente ya no estaban allí. Por mi vida que no puedo explicar cómo, desaparecieron. Todos estamos en la Marina, y yo solía estar destinado en la base aérea de Oufet. Algunos de mis amigos eran de la Marina y fuerzas de seguridad de la Fuerza Aérea, y me contaron que solían tener que patrullar este edificio que una vez albergó artillería. Escuché todo tipo de mierda sobre ese lugar. Un tipo me dijo que vio a una persona con un traje de vuelo caminando casualmente por una intersección entre dos pasillos. Le llamó y corrió para ver a dónde iba. Y, por supuesto, cuando miró a la vuelta de la esquina, no había nadie allí. Otro amigo me contó que llevó a un par de personas allí abajo por todas las historias que habían oído. Según él, había un constante golpeteo en las tuberías que parecía seguirlos a todas partes. Los inodoros automáticos se descargaban cada vez que se acercaban a un baño en particular. Y lo más espeluznante de todo era este cuarto de la caldera que me describió. Dijo que la caldera tenía pintura vieja y desconchada y que la habitación olía a azufre. Mientras estaban allí de pie, un golpe particularmente fuerte en las tuberías sobre ellos les dio a todos la inspiración para irse. Esta historia se desarrolla entre las décadas de 1960 y 1970, durante la Guerra de Vietnam. Para aquellos que no lo sepan, la Guerra de Vietnam fue un conflicto en el que Estados Unidos luchó contra Vietnam, o Vietcong como a veces se le llamaba. Básicamente, la guerra fue un enfrentamiento entre el Vietnam del Norte comunista y el Vietnam del Sur democrático. Esta guerra ocurrió poco después de la Guerra de Corea. De hecho, la razón fue la misma. La península de Corea estaba dividida, adivinen cómo, entre un norte comunista y un sur democrático. Hasta el día de hoy, la guerra técnicamente sigue en curso, pero no ha habido mucha lucha gracias a un armisticio firmado, que, seamos sinceros, tarde o temprano se romperá, viendo lo que está sucediendo ahora. Bueno, aquellos que han prestado atención en sus clases de historia obviamente saben por qué menciono la Guerra de Corea, pero algunos de ustedes probablemente no, así que esto tiene que ver con mi historia. Mi familia ha luchado en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra contra el terror. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de los combates tuvieron lugar en Europa y África, la Segunda Guerra Mundial tuvo amenazas de todo el mundo, pero las mayores fueron Europa, el Pacífico y África. Países como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética fueron potencias aliadas, mientras que países como la Alemania nazi, el Estado fascista italiano y el Imperio de Japón fueron las potencias del eje. Entonces, después de que Alemania invadió Francia, Japón vio esto como una oportunidad para invadir algunos de los territorios de Francia en el Pacífico, y por supuesto, una colonia francesa era Vietnam, junto con Tailandia y Camboya, pero en ese entonces se conocía como Indochina francesa. Un hombre vio que Francia estaba tratando horriblemente a los vietnamitas y decidió iniciar una rebelión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio esto como una oportunidad para apoyar a su propio aliado y envió algunos hombres, ya que a las mujeres solo se les permitía servir como enfermeras en ese entonces. Entonces, un día, los vietnamitas atacaron un barco naval estadounidense frente a la costa, a lo que el presidente de la época pudo responder después de ese ataque, al principio haciendo que los aviones sobrevolaran y bombardearan a los vietnamitas, lo que finalmente se convirtió en una guerra total entre ellos. Mi abuelo fue uno de esos hombres que se unió, y su padre limpió lo que creo que fue la bomba nuclear que cayó sobre Hiroshima, así que quería luchar contra el comunismo y estaba a punto de subirse a un avión, pero finalmente recibió la noticia de que su esposa estaba embarazada de mi tío. Se ausentó sin permiso, digamos que el ejército no lo dejó irse,
pero se obligó a sí mismo a abandonar la guerra, y sinceramente, estoy agradecido de que lo hiciera porque lo que sucedió después significaría que yo no estaría aquí contándoles esta historia. Su avión, el avión al que estaba a punto de subir, fue derribado por los vietnamitas y, ¿adivinen cuántas personas sobrevivieron? 0. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.